Escuchamos hablar muchísimo del despertar de la conciencia y sobre todo las personas que estamos inmersas en este mundo del crecimiento personal, empapándonos de conceptos día a día, metodologías, prácticas y todo tipo de herramientas o recursos para hacer que nuestra vida sea un espacio mejor. Escuchamos mucho hablar de ese despertar de la conciencia, pero realmente nos preguntamos, yo me pregunto a través de este vídeo y comparto esta pregunta con ustedes, ¿sabemos realmente qué es ese despertar de la conciencia a modo práctico? Bueno, voy a hablar de eso hoy y espero que lo que salga de este vídeo pues genere el movimiento necesario para seguir en ese despertar. Muy feliz día, mi gente maravillosa. Hoy quería hablar del despertar de la conciencia, algo que no les va a sonar a nuevo, sobre todo a las personas que son más curiosillas, ¿no? De empaparse de nuevas ideas sobre este mundo del desarrollo personal. Pero lo importante en todo, por lo menos lo que yo hago, tanto en el canal como en la web, como en las demás redes, es darle un sentido práctico en nuestra vida, porque desde mi percepción yo reconozco que estoy viviendo en un plano físico. Entonces de nada me va a servir yo sentirme muy conectada con el resto del universo si yo toda esa información, esa integración de ese todo, esa digamos comunión de dualidades integradas desde mi punto mente, yo no la llevo a la práctica de mi vida. Entonces quiero darles unas pinceladas de qué realmente supone ese despertar de la conciencia en nuestra vida. Y en este vídeo voy a hablar concretamente de eso. Bueno, primero que nada, para considerar que estamos en ese despertar de la conciencia, tenemos que estar conectados al presente. Entender que el tiempo es una percepción mente-ego, con lo cual, cuando hablamos de pasado, futuro, son, digamos, conceptos mentales que necesita nuestra mente física para posicionarse en este plano que está viviendo. Pero si nos vamos a un despertar de la conciencia, algo muchísimo más abarcativo e integrativo de ese todo que es el universo y que yo como pieza de ese universo también soy una parte de ese todo, el tiempo realmente no tiene ninguna consideración importante, sino al todo lo contrario, me obstaculiza a la hora de crear porque me hace pues verme incompleto. ¿Por qué? Porque el tiempo lo que va a hacer es, digamos, fraccionarme en la que fui o en la que pretendo ser, desapegándome del verdadero concepto que es soy todo el tiempo y estoy en este presente abarcando todo, donde no hay ese concepto de antes o después, sino de ser en este instante, en este aquí y en este ahora. Entonces, cuando hablamos de vivir ese presente, no nos confundamos con solo estoy en este presente y no atiendo absolutamente nada de lo que tengo que hacer en el futuro, me vuelvo una persona irresponsable, me vuelvo una persona que no planifico, que no organizo, y aquí es donde viene digamos, el aspecto degenerado del concepto aquí y ahora, ¿no? Realmente si nosotros en el aquí y en el ahora estuviéramos conectados, estaríamos actuando en un estado de completitud tal y de tal responsabilidad que en realidad estaríamos en este aquí y ahora tomando de alguna manera todas las medidas o proyectos o conectándonos a las ideas que vamos a estar viviendo en el futuro. Y cuando llegue, por así decirlo, desde esa percepción lineal, ese tiempo futuro, voy a estar en otro nuevo presente de completitud. Pero claro, para eso necesito partir de una base, de esta base presente, donde entiendo que todos los tiempos están de alguna manera superpuestos y yo en el aquí y en el ahora tengo el poder de crear todo cuanto deseo. Inclusive corregir las memorias de dolor de lo que mi mente lineal considera pasado como un almacenaje de recuerdo doloroso o digamos la acumulación de programas en mi cuerpo dolor de aquello que me hizo daño. Entonces, observen
realmente lo importante que conlleva, ¿no? Estar conectado a ese presente. Conlleva muchísima responsabilidad. Y aquí tenemos otro de esos puntos del despertar de la conciencia, la responsabilidad. Cuando yo estoy en ese despertar de la conciencia, me convierto en un ser responsable. Y responsable no implica solo que pague mis cuentas y haga todo lo que el sistema quiere de mí, o mi familia desea de mí, o mi pareja desea de mí. No, ser responsable es muchísimo más que eso si lo percibimos desde este despertar de la conciencia. Vuelvo al concepto, ¿no? Despierto esa parte de mí que trasciende la mente lineal, trasciende mis creencias. Y entiendo que todo lo que me rodea, ya sean mis relaciones, las circunstancias que atravieso, los sucesos que me toca vivir en este plano físico, tienen que ver con ese poder creador desde mi responsabilidad. Vale, entonces, ¿qué me estás queriendo decir, Natalia? Que todo lo que me tengo en mi vida ahora, todo esto tan trágico, ¿me lo he programado yo? Bueno, quizás si lo estás escuchando y todavía estás empezando a atar cabos y a tirar del hilito de esa responsabilidad, quizás lo veas desde ese punto de culpa, pero no es realmente la visión de un despertar de la conciencia. La visión de un despertar de la conciencia lo que hace es verte con el poder de cambiar ese algo que aparentemente consciente o inconscientemente has provisto en tu realidad. Entonces, desde ese marco de responsabilidad que te da el expandir tu mente y tus creencias, despiertas una conciencia superior. Te conectas a algo mucho más poderoso que esa mente que tiene un administrador llamado ego, que tiene unas creencias en las que basarse, y contempla que aunque no lo entiendas quizás ahora, quizás no le puedas dar esa explicación de por qué está en tu vida, sabes que directa o indirectamente está para hacerte ver algo que tú misma o tú mismo has creado para facilitarte esa comprensión, esa evolución. Así que bueno, ya van dos cosas, vamos integrando. No hay percepción desde la mente lineal de pasado, presente y futuro. Uso mi presente para crear, para movilizar todo lo que deseo. Y segundo, me convierto en una persona responsable de mi realidad, lo que me da ese poder creador, que me da el hecho de poder cambiar y corregir esa realidad. Otro de los aspectos prácticos que te va a dar ese despertar de la conciencia es el valorar todas las enseñanzas o percepciones variadas que te otorga el relacionarte con otras personas. Cuando despertamos, tenemos como una especie de, digamos, percepción más allá de lo que nuestro ego nos quiere contar de esa relación que estamos viviendo, ya sea con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros jefes, y podemos como situarnos en una posición perceptiva de observador de esa realidad. Y desde ese nivel de verlo como si fuéramos una tercera persona con un nivel superior, una capacidad superior de entenderlo, podemos corregir mucho mejor la parte nuestra. Fíjense, segundo punto, la responsabilidad, la parte nuestra que ha creado esa realidad. Y bueno, si se dan cuenta y van atando cabos de otros vídeos que he publicado, esta es la base del Ho'oponopono, ¿no? El Ho'oponopono te dice, todo lo que está en mi vida de alguna manera yo lo he materializado, yo lo he creado, con lo cual si yo corrijo esa parte mía que lo provoca, lo observo y lo puedo modificar. ¿Y qué escenario es el ideal para hacer este trabajo? Las relaciones. Así que cuando yo estoy en ese despertar de la conciencia, no me aparto para no relacionarme. Lo que hago es utilizar a esos actores de mi teatro de la vida y ponerlos a trabajar en pos de mi evolución. Y a su vez yo soy también maestra para otros. Y si ellos están en esta conciencia, también lo observan y se observan cómo son conmigo y también tienen esa oportunidad de modificarlo. Bueno, el cuarto punto que para mí es poderosísimo y es uno de los puntos con los que más me apoyo es entender que yo no soy simplemente esto que ustedes ven aquí en la cámara, un envase físico, material, con órganos, con pensamientos, con ideas sobre sí misma y con ideas sobre el mundo, sino que soy una experiencia física, al igual que lo son ustedes, pero que tiene una función mucho más abarcativa y holística en este universo. Soy, por así decirlo, un alma
alma que tiene esa necesidad de la fuente de experimentarse y se experimenta a través de ese envase álmico, pero el espíritu está conectado a ese todo, ¿no? Ahí tenemos la diferencia entre esa alma y ese espíritu. El alma va a guardar las memorias de todos esos caminos que yo he tomado, todas, llámale vida, si lo quieres ver así. Entonces, cuando trascendemos esa idea física, dándonos cuenta que más allá de estar en esta experiencia y tener la necesidad de conectar a este plano físico para hacer real ese propósito de la fuente de experimentarse a través nuestro, esto es mucho más grande y el sentirte conectado a eso más grande va a hacerte gestionar mucho mejor tu mente lineal. Esa que te cuentas, no puedo, no tienes, no eres capaz. Y cuando sales de ese juego, estás de alguna manera saliéndote del programa que tienes instalado. Estás despertando la conciencia. Estás subiendo a una categoría superior. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, como les decía. Próximo vídeo vamos a hablar de la intolerancia de los que se dicen estar despiertos, los que se autoetiquetan que están en ese despertar de la conciencia y cómo se comportan muchas veces con otros seres humanos. Vamos a hablar también de los pros y los contras que tiene este despertar. Uno de ellos es esa soledad que tiene el que va despertando y también esa necesidad a veces que tenemos de querer cambiar a todo el mundo y de querer que todo el mundo entre en esta sintonía. Bueno, seguiré explicando esto en otros vídeos, así que espero que te guste este tema, pero sobre todo que lo observes dentro de ti, que lo hagas tuyo, lo integres y lo utilices para cambiar tu vida. Un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí.